de Dios dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Y nos alegramos en esta mañana de estar en su casa, de estar en sus atrios, estar nuevamente en la presencia de Dios. Así que quiero contarte que el pastor Moisés no estará este día. El próximo domingo estará nuevamente contigo, pero es un placer nuevamente estar frente a ustedes. Tengo buenas nuevas del campo de Banning español, y quiero decirte que la iglesia ha estado creciendo, la iglesia sigue creciendo, la obra es del Señor, Él la sigue comandando. Quiero que oren para que estamos llegando a un problema pero muy... ¿Cuántos aman los problemas hermosos? ¿Habrán problemas hermosos, bonitos, iglesia? Claro que sí. Y es que la palabra de Dios dice que a nosotros, sus hijos, todas las cosas nos ayudan a bien. En estos momentos estamos teniendo un problema con la iglesia, y es que el espacio donde tenemos los servicios ya no está siendo suficiente. Así que todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Y el día de hoy quiero hablar, iglesia, de la última parte, el último capítulo de la serie que hemos estado compartiendo, Aquí para Quedarse. Hemos estado hablando de la misión que se desarrolla localmente, de la misión que se desarrolla en nuestra iglesia, de la misión que se desarrolla también a nivel global, y el día de hoy de la misión que nosotros, tú y yo, tenemos el llamado a hacer, que es una misión para nuestro Dios. Amén. Así que el día de hoy yo quiero decirte que si tú estás en esta mañana, probablemente el Señor vaya a desafiarte. Probablemente el Señor vaya a poner en ti qué es lo que, o pregunte en tu corazón y en tu mente, qué es lo que tú has estado haciendo para desarrollar la obra de la cual hemos estado hablando. La obra para nuestra iglesia local, la obra para nuestra ciudad, la obra también de forma global para nuestro mundo. Y es que cuando miramos los evangelios, podemos ver, por ejemplo, que en Mateo 4:4, cuando Jesús está orando y es visitado por el adversario, es visitado por Satanás, Él lo lleva a un pináculo y ofrece todo lo que puede y está a su vista. Pero Jesucristo viene y responde con la misma palabra diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué comienzo con este versículo en Mateo 4:4? Porque no existe misión local, no existe misión en nuestra ciudad, y no existe misión en nuestro planeta, en nuestro mundo, en otros continentes o en otros países, si Dios no está en medio de nosotros. Eso no existe. Probablemente entonces estemos desarrollando una labor social que es muy diferente. Pero nosotros hemos sido llamados a que todo lo que hagamos, lo hagamos con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesucristo viene y le dice al adversario: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Él está diciendo: yo he sido enviado por mi Padre, yo no vivo por lo que veo, sino yo vivo en lo que yo no puedo ver. Yo vivo no por vista, sino por fe. La iglesia debe de desarrollar su misión no en vista, sino por fe. Y entonces vemos a Jesucristo empezar a desarrollar su ministerio. Mateo 4:17 nos comienza a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando digo no por vista, sino por fe, es porque ¿cómo vamos a predicar de la nueva Jerusalén que aún no hemos visto? ¿O cómo vamos a hablar de un reino celestial si es algo que no podemos ver ni podemos palpar? Pero nosotros, sus hijos,
vivimos no por vista, sino por fe. Jesucristo entonces empieza a desarrollar su ministerio a sus 30 años y en Mateo 4:19, estando él a las orillas del mar, ve a dos hombres, a Pedro, a Simón Pedro y a Andrés, tirando las redes de la barca. Y Jesucristo viene y les llama, y probablemente estaban muy ocupados, pero ellos, dejando lo que estaban haciendo, Él les hace un ofrecimiento. El ofrecimiento que les hace es: hey, Simón Pedro, Andrés, ¿quieren convertirse en pescadores de personas? ¿Quieren convertirse en pescadores de personas? Así es como comienza entonces el discipulado de Jesucristo para estas 12 personas. Entonces, ¿quién era Pedro? ¿Quién era Andrés? Pedro, una persona, como decimos en mi país, de mecha corta. ¿Hay algunos aquí de mecha corta, hermanos? Pedro, una persona que de repente se veía en medio de una situación y reaccionaba rápidamente. La Biblia nos habla del background de Pedro: un corta orejas, un traicionero. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesucristo tira la red a Pedro y Andrés, Jesucristo mismo sabía que un pez gordo estaba cayendo en esa red. Y no estoy hablando de la gordura de la que algunos gozamos, hermanos. No. Estoy hablando de lo que Dios tenía preparado, destinado, orquestado, planificado para Simón Pedro y para Andrés. Poco sabemos de Andrés, pero sí sabemos que fue un nexo que invitó y que llamó. Mas mucho nos da a demostrar la palabra de Pedro. Ahora, así comienza entonces estas 12 personas a ser discipuladas por Cristo. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque mira lo que sucede después. Otra persona con muy mala reputación estaba siendo llamada a los 12. Mateo, en el Evangelio de Mateo 9:9 nos habla del mismo Mateo. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Cuando leemos esto, podría pensar nuestra mente que él estaba desarrollando una labor y un trabajo cualquiera, un trabajo común. Pero yo quiero decirte que cobrar los impuestos, ser ya me iba a meter en política en este país, ser un publicano, hermanos, no era cosa cualquiera. Él trabajaba para el imperio de Roma, cobrando impuestos. Los mismos judíos no le querían. No era de su estima por lo que él hacía. Entonces, otro pez gordo había caído entonces en la red de Jesucristo. Y así Jesucristo iba recorriendo las ciudades, esto me lo dice Mateo 9:35, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces Jesucristo comparte el sentir que él mismo tendía. Él, al ver que muchas personas caminaban en su vida sin dirección, sin un rumbo, sin una brújula, sin ningún sentido, él se apiada, él ve la necesidad de hablar de la palabra de Dios y que ellos pudieran tener el sentido de la verdad misma de Dios. Y entonces un día, Mateo 13:8,
Jesús, reunido con un grupo de personas, dice que les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: "He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó también entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno". Jesús entonces empieza a hablar en parábolas y comienza a compartir de lo que es predicar el evangelio. Y él lo compara con predicar las buenas nuevas de salvación. Es como un jornalero que esparce la semilla, la tira. Algún tipo de semilla caerá en el camino, a un lado del camino, y esa será arrebatada. Otra entre pedregales, otra entre espinos, y otra caerá en tierra fértil. Pero ¿qué significa esto? El mensaje de la semilla es que la semilla es el mensaje de Dios. La semilla es el mensaje de Dios. Y la semilla que cae en el camino, es decir, donde personas pasan, será arrebatada por Satanás. Será arrebatada y esta no fructificará. Pero habrá semilla también que caerá en terreno rocoso. Esta, debido a dificultades que hay en nuestras vidas, debido a que hay ocasiones en donde nuestros corazones estarán emproblemados, ocupados, entristecidos, estarán llenos de rencor, de temor, estarán ocupados por otro grupo de pasiones, pero no propiamente por la pasión de seguir a Jesucristo. Entonces esta semilla, dice la palabra, que cae en terreno rocoso, y debido a la dificultad, entonces tampoco fructificará. Pero ¿qué tal la semilla que cae en espinos? Que por sentimientos que nosotros tenemos, por falta de perdón, por egocentrismo, por orgullo, ahoga entonces la semilla del evangelio, y esta no fructifica. Eso era lo que Jesucristo estaba exponiendo delante de la gente. Pero al final hay una buena noticia: hay semilla que cae en buena tierra. Y Jesucristo dice que esta semilla se reproduce. Y esta semilla va a querer, esta semilla, tal como creció en buena tierra, también así dará otras semillas y tendrá la capacidad de reproducirse en otros terrenos. Amén, ¿me están siguiendo? Entonces, hermanos, ¿cuántos aman las plantas en este lugar? Bueno, quiero contarles una anécdota. En casa de mi suegra, uno tiene que caminar como entre minas, ¿ok? A paso lento. Siempre he amado las plantas. Pero resulta que mis hijos, tengo un hijo una hija de 3 años y un hijo de 4, unos terremotos. Cuando llego a recogerlos en la noche, en la tarde, siempre hay una queja. Oscar, el día de hoy, mi hijo me rompió el árbol de ciruela. Sí, el árbol de ciruela que me ha costado 4 meses que crezca 10 centímetros. Ay, Señor, Padre Santo. Luego, la semana siguiente, llego y, Oscar, quiero decirle que aquel nopal que yo compré, aquel cactus hermoso que ha hecho una flor hermosa de tal color, sí, quiero decirle que ya no existe más. Su hijo, ¿verdad?, le estrelló un carro en la parte de arriba y pues probablemente se recupere, probablemente ya no. Ay, Señor. Un día de estos estábamos también en la parte de atrás y de repente
veo que mi hijo estaba jugando de que pues sus carros eran un avión y que chocaban contra las plantas. Entonces, hermanos, ¿por qué cuento esto? Porque cuando amamos una planta, la cuidamos de tal forma que a veces no nos fijamos cuando germinó la flor, cuando se abrió, o a veces ponemos la semilla. No sabemos cuándo eclosionó, cuándo se rompió, pero yo estoy seguro que sí nos alegramos todos cuando vemos que una de nuestras suculentas, la que más nos había costado reproducir, ya está echando hojas y tallo. Sí, dicen todas las que aman las plantas, amén. Y es que a veces nos centramos tanto en lo que pasa a nuestro alrededor que no vemos que la semilla del Evangelio en nuestras vidas deberíamos de cuidarla tal cual nosotros cuidamos a nuestras plantas. Que esa semilla del Espíritu Santo en nosotros fue el Evangelio en un tiempo, pero hoy, hermanos, hemos recibido también una promesa tal cual la recibió los discípulos, y esa fue en Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero explicarte qué es lo que estaba diciendo Jesucristo en este momento. Jesucristo estaba diciendo: la semilla del Evangelio en ustedes 12 ya fue depositada, pero necesitamos de algo más. Y dice, y eso que necesitamos, ese extra que necesitamos, es el poder del Espíritu Santo. Y cuando vamos entonces al griego original de este texto, me encanta porque el texto original es dinamis. Y ese es dinamis traducido al español, es que ese poder es una dinamita. ¿Qué quiere decir esto? En todos nosotros la semilla fue arrojada. Muchos escuchamos infinidad de veces un mismo evangelio, una misma palabra: arrepiéntete y créete, y cree en el evangelio, arrepiéntete y cree en el evangelio. Infinidad de veces. ¿Cuántos no visitamos iglesias, lugares, pero nuestro corazón seguía igual, hasta que el poder, esa dinamita del Espíritu Santo, hizo que la semilla del evangelio se rompiera, eclosionara el fruto y empezara a ser una realidad que cambió nuestras vidas? Amén. Lo mismo sucede con los 12 discípulos. Jesucristo les predica, pero veíamos que Jesucristo iba a ser entregado y Pedro andaba cortando orejas. Veíamos que Jesucristo estaba a punto de ser llevado como oveja al matadero y Él le niega en 3 ocasiones. ¿Qué es lo que sucede entonces? Ellos necesitaban el dinamis, la dinamita del Espíritu Santo, para que esa semilla eclosionara. Aquí es donde yo puedo venir y recapacitar, iglesia, que si yo quiero predicar delante de ustedes y predico en mi pensamiento y en mi corazón, soy un orador más. Aquí es cuando debemos de recapacitar, que cuando yo hago misión entonces, pero no lo hago en el sentir que Dios está poniendo, sino a mi forma, sino a mi gusto y en lo que yo deseo y no lo que Dios desea, entonces la misión pierde su sentido. Por eso el tema de hoy es para nuestro Dios. La misión es para nuestro Dios. La misión es por Él y para Él, iglesia, no para nosotros mismos. Y esto es porque nosotros no tenemos el dinamis que el Espíritu Santo tiene. Todo buen fruto, iglesia, y toda buena dádiva que venga de nosotros no proviene de nosotros mismos, proviene del mover del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Amén.
Entonces vemos a Pedro que cortaba orejas, vemos a un Mateo que siempre estuvo ahí, pero de repente, ¿dónde estaban los 12 cuando él fue crucificado? Pero Jesucristo viene resucitado, los saca de la ciudad y les da la promesa del Espíritu Santo, la cual se desarrolla 50 días después de haberse desarrollado la Pascua, o sea, en el Pentecostés. Y Él les dice: van a recibir un poder, que aquella semilla que yo deposité en ustedes va a eclosionar, va a dar fruto, va a cambiar sus vidas, va a transformar su forma de pensar, va a transformar sus adicciones. Ya no habrán más adicciones, ya no habrán más temores, ya no habrá tristeza. ¿Sabes por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es capaz de transformar quienes nosotros somos. Entonces, ese mismo poder, entonces, quiero hablarte el día de hoy. De ese mismo poder, de esa misma dinamita que ha transformado nuestros corazones, quiero hablarte el día de hoy. Y hoy quiero ponerte un ejemplo de lo que ese poder es capaz de hacer en ti y en mí. Y este poder, iglesia, no anda buscando, no tiene que ver con la edad. No importa que estés tan joven como yo en los 24 o que estés entrado en edad y que tenga unos 60. No importa, iglesia. El poder del Espíritu Santo es transformador. El poder del Espíritu Santo cambia todo lo que para nosotros es una barrera. Él lo transforma en oportunidades. No importa de dónde tú vengas, no importa si eres tan guapo como todos los salvadoreños, gloria a Dios. No importa si comes tacos o haces arepas. Eso no importa. El Espíritu de Dios es capaz de transformarnos. No importa qué idioma hables, no importa cuál es tu nacionalidad, no importa cuál ha sido tu pasado. Ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, esta dinamita transforma todo lo antiguo de nosotros, lo detona y hace algo nuevo en nosotros. No importa, iglesia, si tú crees que has heredado una religión. El Espíritu Santo nos da la convicción que Él no es una religión, es una relación. No importa lo que tengas hoy en tu bolsillo o en tus cuentas de banco. No importa si estás en una condición difícil y estés buscando un trabajo, o estés con tanto trabajo que no hayas ni que hacer. El Espíritu Santo ordena la condición de cada uno de nosotros. Entonces, si no crees lo que te digo, quiero mostrártelo con la palabra de Dios. En Hechos 9, tú puedes leer en casa. Hechos 9 y Hechos 8 y 9 nos hablan de que la iglesia primitiva, cuando esta semilla había eclosionado y estaba dando sus frutos, estaba ya con semillas nuevas para ser esparcidas y ser llevadas a otros corazones y a otras vidas, empieza un movimiento de persecución. Y una de esas personas, uno de esos personajes que estaba persiguiendo a la iglesia, era un tal Saulo de Tarso. Alguien que había sido criado, había sido preparado con los mejores rabinos. Algunos estudiosos dicen que él estaba siendo preparado para ser un juez de la ley judía. Y en medio de esta persecución de las personas que estaban esparciendo la semilla del evangelio, entonces ese Saulo de Tarso se topa con Jesucristo y tiene un encuentro personal con él, tal cual fue la detonación en su vida que queda ciego. Tal cual fue la detonación que el poder de Dios tuvo en su vida, que la convicción se arraigó en él. Y aquello que Jesucristo le dijo a los 12 discípulos: miren cuántas personas están como ovejas sin pastor. Esa empatía, ese amor por las almas llegó a su corazón. Llegó a su mente, se arraigó ahí en su corazón. Y aquel que había perseguido cristianos para asesinarlos, aquel que andaba persiguiendo cristianos para juzgarlos y encarcelarlos, para maltratarlos, ese se convierte en un sembrador más de la semilla del evangelio.
Hechos 17, en el versículo 17 al 18, me hablan entonces ya no de Saulo de Tarso, sino ahora de Pablo. Pablo convertido, su corazón transformado, dinamitado por el poder del Espíritu Santo, y dando entonces fruto de nuevas semillas de evangelio para ser esparcidas a otros corazones. Y en este momento nos dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Hechos, versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y nos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir. ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, ya estando en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y quiero explicarte lo que Pablo estaba haciendo. La palabra de Dios nos dice que estaba en el Areópago, que era un espacio como un campo pequeño de béisbol. Tenía sus niveles y la gente podía entonces ver y escuchar a la persona que estaba ahí. Era una especie de lugar para que los oradores de la época vinieran y expusieran parte de sus locuciones y de sus mensajes. Y estando ahí, dice la palabra de Dios que muchas personas de la época se reunieron. Escucharon entonces, escucharon a Pablo y le dijeron: no sabemos de qué verdad tú nos hablas, pero queremos entonces escuchar lo que tienes para nosotros. Y Pablo entonces mira que había diferentes tipos de adoraciones, y quiero decirte que para ese entonces, para esa época, se adoraba a Afrodita, Artemisa, a Ares, a Apolo, a Ateneas, a Zeus y algunos otros más. Pero en un espacio de ese lugar había un lugar especial y decía una cláusula, un pequeño mensaje: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Pablo expone entonces el mensaje y lo primero que comienza diciendo es: quiero hablar del Dios no conocido. Ese Dios que ustedes aún no conocen es el que lo ha creado todo. Ese Dios del que aún no conoces no habita en un templo.
Ese Dios del que ustedes han dejado un mensaje al Dios no conocido, ese Dios, no somos nosotros capaces de hacer algo para sorprenderle. Él lo ha creado todo, Él lo sabe todo. Comienza diciendo esto entonces y finaliza diciendo entonces, porque en Él vivimos y nos movemos. Tal cual nuestro lema el día de hoy, la misión es para nuestro Dios. Entonces, permíteme preguntarte entonces en esta mañana, ¿cómo puede ser que alguien que perseguía a los cristianos, esa semilla haya llegado a tal estatura, a tal producto? Había generado más semillas, de tal forma que estaba ahora en Atenas hablando con los filósofos de la época. Traduzcámoslos al día de hoy, iglesia. Algunos de nosotros seremos enviados a hablarle a las personas que comúnmente en el tiempo de hoy le hablamos la comunidad del abecedario. Sí, lesbianas, homosexuales, transexuales. Algunos de nosotros también seremos enviados a hablarle a las personas que creen diferente a nosotros, que han vivido en una religión por mucho tiempo, pero no han tenido una relación con Dios. Y Pablo de tal forma lo expone y lo habla y lo dice con amor. Esa semilla era una semilla limpia, libre de polilla, libre del odio, libre del deseo propio. Era una semilla que fue arrojada entonces a las personas de la época y dejó que la dinamita del Espíritu Santo hiciera su cometido, hiciera su función. Esa es la función de la iglesia. Esa es la función en la que nosotros, en la que tú y yo estamos involucrados. Marcos 16 nos habla de la gran comisión, Mateo 28 nos habla de la gran comisión, y quiero decirte algo, no nos lo dice en forma de pregunta. Esto para mí es chocante, porque Jesucristo mismo nos da un imperativo, y eso quiere decir, tienes que hacerlo, tienes que hablar, tienes que predicar, tienes que compartir, tienes que esparcir la semilla. Iglesia, la obra es para nuestro Dios. Y ciertamente, como lo dice Pablo acá, Él no es honrado por lo que nosotros no tenemos la capacidad para poder hacer e innovar algo nuevo delante de Dios. Porque Él es Dios y Él todo lo puede y todo lo hace. Pero sí, iglesia, el Señor se goza cuando su iglesia es obediente y cuando su iglesia sigue los mandatos que su Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Amén. Entonces aquí vemos a un Pablo que expone la verdad del Evangelio delante de estas personas que seguían sus propias ideologías. Y quiero hablarte un poquito de las filosofías que estaban en ese tiempo. Los epicúreos vivían según una filosofía que se puede resumir de esta forma: vive para el máximo placer y para el mínimo dolor. Los estoicos, por otro lado, tenían una visión filosófica diferente. La visión de ellos se podría resumir en sonríe y aguanta. Pero ¿qué te parece ahora en nuestro tiempo, iglesia? ¿Cuántas filosofías hay en medio de nosotros? Quiero contarte una de ellas y no me estoy mofando ni burlando, sino exponiéndotelas. Algunos dicen, mi cuerpo es mío, yo hago lo que quiero con él. Pero ¿qué te parece también otras que no han estado lejanas a nosotros? Y que algunos de nosotros como cabezas de hogar también hemos participado de ellas. En mi hogar el hombre manda. Claro, cuando la esposa no está. Amén.
Pero ¿cuántos nos hemos dirigido por corrientes de machismo en nuestros hogares? Amén. Tal cual la época tenía sus filosofías. Yo quiero decirte que hoy tenemos nosotros también las nuestras. Pero hay un poder que puede dinamitar todo lo malo que existe en nosotros. Hay un poder que puede cambiar todo este pensamiento. Pablo, imagínate, después de ser un religioso, estaba exponiendo la palabra. Y con amor, y con empatía, y con denuedo del Espíritu Santo, con algo fresco en su corazón, estaba compartiendo la palabra de Dios. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿cómo estás tú compartiendo la palabra de Dios? ¿Lo haces con amor? ¿Cómo arrojas la semilla, iglesia, al corazón de la persona que Dios pone en tu trabajo para hablarle del Evangelio? ¿La arrojas con odio? ¿Golpeas cuando tiras la semilla? ¿Hablas con amor o con compasión? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Puedes ponerte en los zapatos de alguien cuando está pasando una situación mala? ¿Puedes sentirte identificado cuando Dios te permite conocer las situaciones de otros y tú sentir pena y sentir una empatía? O sea, puedes ponerte en los zapatos de esa persona y en la situación de esa persona, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, para ir finalizando, tengo algunos puntos en el ejercicio de esparcir la semilla. Número 1, cuando nosotros estemos enviando la semilla, iglesia, ten en cuenta quién es tu audiencia, delante de quién tú estás. Habla con amor. ¿Cómo quisieras tú, o cómo hubieras querido tú que te hubieran predicado el Evangelio? Ciertamente algunos crecieron en un hogar cristiano, pero otros no. ¿Cómo quisieras tú que el amor de Cristo se reflejara en alguien más? Ten en cuenta tu audiencia, ten en cuenta quién estás predicando el Evangelio. Pablo tenía claro que las personas de la época seguían filosofías, seguían tendencias de la época, seguían corrientes de la época. Pero él con amor predica la palabra. Número 2, enfócate en el llamado. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos enfocamos en el llamado, no es en mi llamado, es en el llamado de Cristo para nosotros, es en el llamado de Dios para nosotros. Algunos prematuramente trataremos de decir: yo he sido llamado a ir a las naciones. Gloria a Dios por eso, pero tenemos que empezar por algo, y probablemente será por tu iglesia local. Como iglesia tenemos algunos estudios bíblicos que nos ayudan a prepararnos. ¿Cómo estás sentimentalmente? Y esto me refiero, ¿estás sanando situaciones y procesos que tú has tenido en tu vivir? Tenemos buenas noticias, tenemos celebrando la recuperación. ¿Cómo estás también en tus bases bíblicas, en tus raíces con la verdad de Cristo? Tengo buenas noticias. Estamos impartiendo Rure, que habla de nuestras raíces en la palabra de Dios y en la verdad de Cristo. ¿O sientes el llamado en tu corazón, un fuego por predicar la palabra, pero sientes que tu pareja no sabe si sea la idónea, sino la errónea? Y por favor no mires a tu esposo ni a tu esposa. Señor, ¿es la idónea o es la errónea? Padre, habla, dinamítala, Señor. Te tengo buenas noticias. Tenemos un ministerio que también expone la palabra para parejas y matrimonios. Entonces, enfócate en el llamado que Dios está haciendo a tu vida. Si hoy sientes que no estás tranquilo estando sentado, busca entonces un ministerio
en el cual puedas empaparte de la verdad de Dios. Y si ya no eres una persona que está siendo alimentada con sorbos de leche en la palabra, sino con comida fuerte y sólida, pregúntale a Dios entonces cuál es el llamado de Él para tu vida. Y número 3, ten en cuenta que el mensaje será rechazado por unos y aceptado por otros. Hechos 17:32 nos dice que cuando oyeron de la resurrección de los muertos, de Jesucristo de entre los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero en el versículo 34 nos dice rápidamente la palabra: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Entonces, mi desafío, lo que he recibido de Dios el día de hoy, quiero compartirlo contigo. Así como yo fui amado un día, estando en mis filosofías, en mis pensamientos, en corrientes de profesionalismo y de muchas otras cosas más, deseos y anhelos personales. Por momentos me sentía desaprobado por Dios. Por momentos me sentía juzgado por Dios. Por momentos me sentí que ya nada tenía sentido en el Señor. Pero el Espíritu Santo dinamitó todo en mí. Transformó mi ser, mi corazón. Me enfoqué en el llamado que Dios tenía para mi vida, no en lo que yo creía que era mi llamado. Me enfoqué en la verdad de Dios y del Espíritu Santo. El Señor movió mi atención no en las cosas que me esclavizaban, no en las mentiras de este mundo, sino movió mi atención en el amor de Dios, en el perdón de Dios, en ser una nueva criatura, en ser un hombre nuevo, en respetar lo que Dios tenía para mi vida, aunque no fuera lo que me agradara. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos que vamos a querer probablemente estar en un lugar, y nosotros anhelamos estar en un lugar sirviéndole a Dios, pero probablemente Él te tenga algo diferente. El día de hoy el Señor quiere dinamitar el viejo hombre que ha vivido en nosotros y quiere hacer nuevamente que reaflore esa matita que ha estado ahí durante mucho tiempo en nuestros corazones y que no ha encontrado todavía el deseo ni el sentir de servirle a Dios, porque hace falta el poder del Espíritu Santo. Quiero que nos pongamos en pie, iglesia. Quiero llamar a mis hermanas y a mis hermanos de oración. Y quiero llamar también a mis hermanos de diezmos y ofrendas. Vamos a orar por los diezmos y por las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te damos las gracias también por toda provisión que ha llegado a nuestros hogares. Señor, gracias por el trabajo. Señor, gracias por toda buena obra que hay en nosotros y por la salud que has puesto en nosotros para poder ganarnos el sustento diario. Hoy traemos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Sabemos que esto no te sorprende, Señor, pero lo hacemos con un corazón obediente y con un corazón dispuesto, Señor. Gracias, Padre,
por la provisión. Llena nuestras alacenas, que en nuestras mesas no falte la provisión, Señor, y que nuestros trabajos, Padre, estén para bendecir nuestros hogares y nuestras vidas. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén.